presenta Familia Traversa para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. El Ministerio de Industria y la Asociación de Empresas de Transportistas de Combustible llegaron a un acuerdo en medio de un paro de 24 horas del sindicato para reclamar que se actualizara el valor del flete. Debido a ella, los transportistas levantaron la medida de paro. La economía uruguaya creció 4,9% en 2022 en términos interanuales. Sin embargo, en el último tramo del año la actividad se contrajo. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo este viernes que si bien hubo una caída del nivel de actividad, no hablaría de luces rojas. La policía desbarató una organización criminal que está vinculada al cártel de los Balcanes y contaba con argentinos, bolivianos y uruguayos para enviar la droga a Europa. El grupo cargaba la droga por río desde Argentina y en Uruguay la derivaban a Europa. Dos hermanas de 67 y 68 años fueron asesinadas a puñaladas este viernes en la ciudad de Bella Unión, en Artigas. El crimen ocurrió en la madrugada, en una casa dentro de la ciudad. Si bien se desconocen los motivos de los homicidios, una de las habitaciones de la vivienda tenía un gran desorden. La selección uruguaya empató ante Japón en el primer partido amistoso, jugado por fecha FIFA tras el Mundial. El resultado fue 1-1 en el Estadio Nacional de Tokio. El próximo partido celeste será el martes ante Corea del Sur a las 8 de la mañana. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El gusto de saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas en el marco del operativo Virtus, que comenzó aproximadamente hace unos 6 meses. La policía de nuestro país logró incautar 489 kilos de cocaína y detuvo a 16 personas. Entre los detenidos hay uruguayos, argentinos, bolivianos, paraguayos y montenegrinos. En el procedimiento también se incautaron 2 lanchas que eran utilizadas para traer la droga desde la República Argentina. La información que tenemos es que la misma se iba a tratar de contaminar en alta mar. Esa es la información que nosotros tenemos hasta ahora. Obviamente que el destino iba a ser Europa. Como decía el señor subsecretario, el valor que tiene son 16 millones de euros aproximadamente. Ese valor no se ha medido a nivel nuestro porque obviamente el destino era Europa y la contaminación era a través de un barco. Es una organización de tipo piramidal o con jerarquías, roles definidos y con roles en los cuales la organización tiene un control y disciplina para que todos los integrantes manejen diferentes actividades. Por lo tanto, no descubrir los líderes de la organización es una de las tareas de ese tipo de organización. La investigación está en curso, es una investigación que está finalizada parcialmente, con un logro importante para la Policía Nacional a través de las unidades que participaron y que nombraron. Y se sigue trabajando en la búsqueda de 2 fugitivos ahora cuando se realice la publicación de la notificación roja. En base a la información que recabó la Dirección General de Tráfico Ilícito de Droga, básicamente los roles eran el del transporte, otros tenían donde se iba a copiar, los lugares que alquilaban para copiar. Las lanchas también eran otro grupo fraccionado que se dedicaba al contrato de lanchas. Y bueno, en base a esa distribución de tareas es que también se dificulta a veces la identificación de líderes, pese a que hay líneas de investigación, hay hipótesis y bueno, estamos en la parte de investigación preliminar también porque se está actuando a nivel de fiscalía. Vamos a seguir en tema porque los montenegrinos detenidos tras la incautación de la droga, de esta cocaína, están vinculados al cártel de los Balcanes, el principal proveedor de cocaína de Europa. Este grupo criminal estrechó lazos con los proveedores latinoamericanos, entre ellos el Clan del Golfo, uno de los más importantes productores de cocaína de Colombia. Liderado por montenegrinos, serbios y croatas, el cártel de los Balcanes se convirtió en el principal proveedor de cocaína de Europa. Este grupo criminal estrechó lazos con los proveedores latinoamericanos, entre ellos el Clan del Golfo, uno de los principales productores de cocaína de Colombia.
También establecieron vínculos con productores de Bolivia, de donde se cree que provienen los casi 500 kilos de cocaína incautados este jueves en una vivienda de Pajas Blancas. Entre los detenidos hay uruguayos, argentinos, bolivianos, paraguayos y 2 montenegrinos. Estos últimos, de acuerdo a la información aportada por Interpol, integran el poderoso cártel de los Balcanes. Según el sitio especializado Inside Crime, en los últimos años llegaron a América Latina emisarios criminales de Montenegro, Bosnia, Serbia y Albania para negociar cargamentos de cocaína para sus organizaciones establecidas en Europa. De esta manera adquieren la sustancia por entre $3.000 o $4.000 el kilo y luego la venden por entre $30.000 y $40.000 en territorio del viejo continente. Esta no es la primera vez que el cártel de los Balcanes actúa en nuestro país. En julio de 2019, un avión privado salió del aeropuerto de Carrasco con 600 kilos de cocaína que fueron interceptados por Europol en un aeropuerto francés próximo a Suiza cuando se disponían a descargar la droga. Por ese hecho, un policía aéreo, su pareja y un efectivo de Interpol fueron imputados en Uruguay. El primero cobró $30.000 para dejar pasar los 43 bolsos con la droga, al tiempo que el funcionario de Interpol fue quien ofició de nexo con los narcotraficantes. Los 16 detenidos en el procedimiento de este jueves declaran ahora en la fiscalía, mientras que la policía busca a más integrantes de la organización que viene siendo investigada por la policía uruguaya desde hace al menos 5 meses. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, habló de este caso en las últimas horas. Dijo que se dio un golpe muy duro al gran narcotráfico aquí en nuestro país. El titular de la cartera dijo también que el trabajo coordinado entre Fiscalía y la Policía fue muy destacable, sobre todo a la hora de realizar detenciones y allanamientos. Un golpe muy duro al gran narcotráfico, tanto que hablan de que no le pegamos al gran narcotráfico, bueno, le pegamos un golpe muy duro, 490 kilos de cocaína que iban a ser embarcados en barcos desde San José, en donde siguen y continúan los allanamientos, en donde hemos podido ya formalizar al frente de una gran fiscal como es Mónica Ferrero, que yo nuevamente desde aquí de Maldonado quiero reconocerle el trabajo que está haciendo, que ha sido maravilloso. Con la Dirección Nacional de Drogas ha pegado un golpe durísimo a una droga que iba a ser usada para transportar en otros barcos, que salen en lancha de las costas uruguayas y que se meten en los barcos comerciales que cruzan por el Uruguay sin tener registros en los puertos, ¿no? O sea que es otra modalidad que hemos encontrado. Pero al mismo tiempo estuvimos haciendo en Río Negro allanamientos que han dado muy buen resultado y que eran formas de penetración de esta misma droga que venía por ahí. Hemos pegado esta semana duros golpes al gran narcotráfico, al narcotráfico que distribuye en nuestro país y al micro, al narcomenudeo, como se le llama. Vamos a cambiar ahora de tema, nos vamos a ir al norte del territorio nacional porque hay una verdadera conmoción en la ciudad de Bella Unión tras confirmarse un doble homicidio que se habría registrado en esta última madrugada. 2 hermanas fueron encontradas por sus familiares sin vida en el interior de la vivienda en la que vivían, que está en el centro mismo de la ciudad de Bella Unión. El hecho conmocionó a toda la localidad y la policía de la ciudad de Artigas está trabajando junto a la fiscal de Bella Unión, Estela da Silva, que está a cargo de esta investigación. Las informaciones primarias señalan que personas extrañas habrían entrado a la casa presuntamente para robarles y se especula con que las mismas habrían sido reconocidas por las víctimas ultimándolas. Hasta ahora no se sabe qué objeto utilizaron para cometer este doble crimen. Las víctimas tienen 65 y 68 años de edad. La menor fue hallada tendida en el piso a la salida de la cocina, mientras que su hermana estaba a la entrada del baño con sangrado en la cabeza. Las víctimas fueron halladas por el hermano de ambas en horas de este mediodía. Fue hasta el lugar porque llamaba al teléfono y no tenía respuesta. De momento se desconocen los motivos
de estos asesinatos, aunque una de las habitaciones de la vivienda tenía un gran desorden, según se informó. Jefatura de Policía del Departamento, Policía Científica, han trabajado allí en el lugar y al momento no hay personas detenidas por este caso que ha conmocionado el norte del territorio nacional. Vamos a otros asuntos. 3 hombres, una mujer y un adolescente fueron detenidos por su presunta vinculación con el hallazgo de una cabeza humana dentro de una bolsa en Paso Escobar. Esto lo informábamos en el día de ayer, ocurrió en el departamento de Canelones. La víctima finalmente fue identificada. Se trata de un hombre de 25 años que no contaba con antecedentes penales. 5 personas fueron detenidas en las últimas horas por la investigación del homicidio de un hombre, cuya cabeza fue hallada dentro de una bolsa en el asentamiento Paso Escobar de Barros Blancos, en Canelones. La policía dio con los restos humanos sobre el mediodía de este jueves, luego de que alguien llamara al 911 para dar cuenta de la aparición. Al lugar llegaron varias reparticiones de la policía para trabajar en el caso. Próximo a camino Paso Escobar, la policía desplegó un operativo de búsqueda para dar con más partes del cuerpo de la víctima. Se buscó por un arroyo cercano a donde apareció la cabeza, pero no hubo resultados. La policía continúa con esa búsqueda. Más tarde, los investigadores obtuvieron información que los llevó a realizar un allanamiento en una boca de venta de drogas en la calle de Los Olivos y se detuvo a 5 personas. Un hombre de 64 años, otro de 31 y otro de 32, este último con 11 antecedentes penales por varios delitos, una mujer de 28 años y un adolescente de 17. Todos los detenidos quedaron a disposición de la fiscal del caso, René Primicieri. En el allanamiento se incautó una pistola 9 milímetros con cargador y 23 cartuchos. También un revólver con 9 cartuchos, pasta base, marihuana, dinero en efectivo y 6 celulares. Todos los elementos están siendo objeto de análisis por la policía. La fiscal cuenta con 48 horas para determinar si los detenidos están relacionados al homicidio y qué grado de implicancia tienen. Si no encuentra elementos, deberá disponer del cese de detención. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones. Los distribuidores de combustibles llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Industria, Energía y Minería, tras lo cual resolvieron levantar la medida de paro que venían desarrollando en realidad en esta jornada de viernes, una medida de 24 horas, tras lo cual la distribución se normalizará en la jornada de este sábado. El subsecretario de Industrias, Walter Berry, indicó que se va a pagar un aumento en el precio del flete, en una medida que solicitaban precisamente los transportistas, y la misma comenzará a regir el próximo 1 de abril. Hemos otorgado un incremento en el precio del flete que aproximadamente anda por litro de combustible en torno de 0,20 centavos de peso por litro. Hay una pequeña diferencia entre el flete de la zona metropolitana y la del interior, pero básicamente es un precio que aún está, un incremento que aún está lejos de lo que ellos pretendían, cerca de cambiar esta forma de calcular este precio, cuando la URSEA apruebe la nueva metodología con el nuevo PMI y esto sea administrado por los propios sellos, haciéndose cargo de su propio transporte, y por lo tanto esta es una medida transitoria que de alguna manera corrige algo de las dificultades que le fueron generados en el año 2016. Bueno, y a todo esto, el sindicato, la Asociación de Transportistas de Combustible, recalcaron que este sábado ya la distribución va a ser normal tras llegarse a este acuerdo con el Poder Ejecutivo y se levantó la medida este viernes. Se van a levantar las medidas, a partir de mañana la distribución de combustible va a ser normal. ¿Cuándo se aplican estas medidas y este aumento? El aumento a partir del 1 de abril va a significar, es muy menor, por suerte, para la población, no va a tener mucha incidencia, 0,20 pesos por litro, 20 centavos de peso por litro. No, esto, digamos, fue un comienzo, naturalmente tenemos que ser razonables y no se puede pasar de 0 a 100 de un día a otro. Tuvimos, como dijo el ministro, un aumento que está bien, un 40% para toda la zona metropolitana, que es Montevideo, Canelones, un 35% para los fletes al resto del interior. Esto es un comienzo y posteriormente a esto vamos a seguir estudiando para ver si podemos corregir lo que reste, lo vamos a estudiar más a fondo, qué otro porcentaje tenga que ajustarse, pero eso también va a ser más bien con URSEA.
Vamos a cambiar de tema. Les comentamos ahora que el director del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, dijo en las últimas horas que la herramienta de simulador de jubilación no es un invento para atacar a nadie. Recordemos que en las últimas horas el doctor Saldain, precisamente Rodolfo Saldain, creador y principal impulsor de la reforma de la Seguridad Social, fue crítico con esta herramienta que se divulgó en las últimas horas. Gonzalo Zunino aseguró que es una forma de difusión. Esto no es un invento para atacar a nadie, esto es una forma de difusión. Nosotros venimos trabajando hace años en el tema de la reforma, en el tema de la seguridad social. El año pasado sacamos un informe donde hicimos simulaciones sobre cuál sería el impacto de la reforma. Esto es una forma de tratar de difundir más este tipo de resultados. Esto no es ningún trabajo a pedido. Creo que sí, digamos, la diaria y todo medio, cuando ve que hay una demanda de información en un sentido, y nosotros en ese sentido también tratamos de contribuir. Nosotros estamos mostrando qué tipo de ajuste hace la reforma, en qué franjas se dan los mayores impactos, y bueno, y después la política decidirá si ese tipo de ajuste está correcto, si hay que modificarlo. Pero siempre la política decide mejor si tiene elementos y números a la vista que si no tiene nada. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, cuestionó precisamente esta herramienta realizada por el CIMBE y aseguró que no contribuye con un debate de forma seria. Además, señaló que académicamente es muy extraño que con 5 datos obtengan datos confiables. A mí, académicamente, me resulta muy extraño, ¿sí?, que usted pueda poner 5 datos y tenga un resultado, cuando usted tiene que individualmente, ¿sí?, le dije, si hay 1 millón de personas y ponemos 1 millón de personas, hacemos la cuenta, le va a dar 1 millón de resultados diferentes. Yo no sé cómo usted puede poner 5 datos sin saber nada y dar un resultado que sea confiable, por lo menos. Hemos visto algunas cosas que, por ejemplo, una persona que gana 50.000 pesos y que supuestamente la jubilación de hoy sería 55.000 pesos, no, ese dato seguramente estaba mal, claramente, pero la verdad que más allá de eso no me parece que sea algo ni siquiera que contribuya al debate de manera seria. La economía uruguaya creció un 4,9% en el año 2022 en términos interanuales, pero en el último tramo del año, sin embargo, hubo una contracción. El director de la OPP señaló, Isaac Alfie, que tenemos que esperar que la sequía pase y que los efectos empiecen a revertirse para que ayude a volver al país a la senda del crecimiento. Los datos fueron presentados en el último informe de cuentas nacionales que fue difundido este jueves por el Banco Central del Uruguay. El balance indica que la economía uruguaya volvió a crecer y registró una expansión del 4,9% promedio en 2022. Esto marca una desaceleración de la economía si se comparan con los números del 2021, donde el crecimiento había sido del 4,5% en relación al periodo anterior. Por otra parte, y en el último trimestre del año, el Producto Interno Bruto cayó 1,3% en relación al anterior y 0,1% si se compara con los últimos 3 meses de 2021. Según el informe, la desaceleración del crecimiento del segundo semestre se acentuó por el impacto que provocó la sequía, un hecho que había sido anticipado por analistas privados y figuras del gobierno. El dato del dato de ayer mostró que en el segundo semestre del año pasado hubo una caída del nivel de actividad, cosa que veníamos viendo a partir de la recaudación de impuestos. Yo no hablaría de luces rojas, claramente, sí de que estamos sintiendo efectos de lo que está pasando en el sector externo y agregado el efecto de la sequía, ¿no?
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció una serie de medidas a tomar en cuenta debido a la presencia en el país de la gripe aviar. Las mismas son para aplicar en todos los lugares de trabajo en los que haya personas expuestas a aves silvestres y domésticas para evitar riesgos en la salud. Las medidas abarcan la higiene personal del lugar y las herramientas de trabajo. Se deberán utilizar elementos de protección personal técnicamente adecuados. Con esto, las autoridades se refieren al uso de protección ocular, respiratoria, con mascarilla, ropa de trabajo, preferentemente descartable, y protección del calzado. También se deberán proteger las manos, así como el uso de cofia o similar. El documento, firmado por el ministro Pablo Mieres, exhorta a empleadores y trabajadores al estricto cumplimiento de las medidas establecidas por el Ministerio de Ganadería con el fin de evitar y prevenir el contagio de gripe aviar. En especial, instan a no tener aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del sistema de monitoreo avícola. Bueno, y a propósito de estos temas, la Intendencia de Durazno informó en las últimas horas que al constatarse casos confirmados de influenza aviar en departamentos vecinos, se decidió como medida de precaución y prevención sanitaria el cierre temporal del bioparque. Esta medida regirá hasta nuevo aviso. Tras confirmarse casos de gripe aviar en Flores y Tacuarembó, la Intendencia de Durazno resolvió cerrar el bioparque Washington Rodríguez Piquinela. La medida se toma para prevenir eventuales focos y propagaciones. Entró en vigencia este jueves y se mantendrá hasta nuevo aviso. La decisión planteada por el intendente Carmelo Vidalín se tomó en acuerdo con la directora del bioparque y la dirección departamental del Ministerio de Ganadería tras consultar a otros especialistas. La intendencia corrobora que todos los animales se encuentran en buen estado sanitario. Vamos a seguir adelante con más información. No se publicó en las últimas horas lo que es su informe semanal sobre el estado de las fuentes de agua en nuestro país. Según el documento, el embalse de Paso Severino se encuentra con su registro mínimo histórico. El último informe de OCE establece que el embalse de Paso Severino continúa descendiendo. Está en 30 metros con 94, el registro mínimo histórico de esa represa sobre el río Santa Lucía Chico, en Florida. Funciona como reservorio de aguas corrientes para abastecer a Montevideo y zona metropolitana. En San José las reservas de agua se mantienen estables dentro de una situación crítica. En la Costa de Oro de Canelones, las lluvias alcanzaron los 36 milímetros. Hasta el día martes, la laguna del Cisne había recuperado 2 centímetros y la usina funcionó algunas horas durante el fin de semana. Luego se apagó y el miércoles volvió a encenderse. Se continúa bombeando desde la Floresta. En Florida no hay muchos cambios. Se registraron 22 milímetros de lluvias y se estima que hay reserva para 40 días. En caso de no haber precipitaciones, en un par de semanas deberá abrirse la represa de Sausal de los Cerros. En Durazno se registraron lluvias acumuladas de 100 milímetros. La represa sobre el arroyo Tomás Cuadra, en el punto de toma, está desbordando y no hay inconvenientes por 40 días. En Minas, luego de un aumento de los últimos días, el embalse de la represa Mayolo se estabilizó y el jueves bajó 4 centímetros. Si sigue descendiendo, se retomarán las medidas de manejo de cuencas. No habría inconvenientes en Minas por todo el mes de abril. Vamos a avanzar en otras informaciones. Se habilitó una oficina territorial del Ministerio de Desarrollo Social en la cárcel de Tacuarembó. El ministro Martín Lema expresó que la misma apunta a que las personas privadas de libertad sean dotadas de herramientas para la reinserción social. El ministro de Desarrollo Social Martín Lema, en su recorrido por el interior del país, visitó Tacuarembó. En la unidad 26 de INR quedó inaugurada una oficina territorial del MIDES. Cabe la pregunta, ¿por qué no? En realidad sería un error no estar. O sea, hoy en realidad se está dando un paso que es absolutamente necesario. Decía Alejandro Sierra, el director nacional de gestión territorial, y hago mías sus palabras, de que tiene que estar todo el Estado dentro de los INR, es parte del territorio nacional, es parte de nuestras competencias, es parte de la construcción del país. El ministro expresó a qué apunta como objetivo esta oficina. Si la persona, cuando está privada de libertad, que en algún momento va a recuperar la libertad, si a esa persona le damos herramientas
Y segundas oportunidades, ¿qué camino estamos dejando como sociedad? El camino de lo que no queremos. El camino de la reincidencia, el camino de situación de calle, el camino de problemas de convivencia, el camino de violencia. Y acá, más allá de la responsabilidad nuestra de lo institucional, hay una responsabilidad social que eso convoca a todos. Lema indicó que de esta manera las personas privadas de libertad pueden ser más receptivas a los programas del MIDES. ¿Cuál era el diagnóstico? Que las condiciones que se tenía para meter los programas del Ministerio de Desarrollo Social no estaban dadas, producto de que faltaba un lugar de organizarse, un lugar de entrevistarse, un lugar donde la propia persona privada de libertad se pueda soltar y pueda ser mucho más receptiva a los programas del MIDES. Entonces ya tenemos el espacio físico que genera el escenario donde buscamos construir historias positivas. Va a funcionar una vez por semana en una primera instancia, una vez por semana fija, sin perjuicio de, porque los programas semanalmente, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a cómo se vayan manejando los tiempos, van a estar en una interacción permanente entre la oficina a los efectos de estar en la mayor cantidad de tiempo posible. El intendente Enrique Antía anunció que se está evaluando la posibilidad de implementar un estacionamiento tarifado en Punta del Este y en Maldonado, en la capital departamental. El jefe comunal señaló que la realidad de este último verano mostró las dificultades que hay cuando hay una importante concurrencia al departamento. Antía dice que antes había un auto cada 3 familias y ahora familias con 2 autos y que en la ciudad eso se nota. Vamos a tener que pensar bien cómo encararlo, porque es un problema que tenemos hoy. Si hay algo nosotros veníamos ya hablando de esto hace un par de años, la pandemia nos lo dejó a algún costado, pero este verano, que fue masiva la concurrencia en el departamento, mostró las dificultades que tenemos en materia de comunicación, ¿no? Si ir al centro Maldonado a hacer una gestión es difícil, ir al banco del centro Maldonado es difícil, o a participar de un trámite, un vecino que se casa allá en el Paseo San Fernando, no se llega sino más. En el centro de Punta del Este es lo mismo. El intendente dice que hay costumbre de dejar el auto en el centro para ir a hacer trámites o a trabajar y que eso quita lugares y acceso a otros. Estamos obligados a pensar soluciones, es decir, la función de un gobierno es ir resolviendo los problemas. Nosotros sabemos que ese tema del estacionamiento genera, a algunos no les va a gustar, pero el tema es que tenemos que dar oportunidades a todo el mundo, ¿no? La mayor parte, tanto en Maldonado como en Punta del Este, no sé la cifra porque no se ha analizado perfectamente, estamos trabajando en eso, pero un 70%, 75% de los estacionamientos están ocupados por propietarios de los comercios y empleados de los comercios. Entonces se hacen un gol en contra porque la gente no puede acceder y ahí aparecen el fenómeno de los shopping, que como tienen estacionamientos se están quedando con parte del mercado. Antía dijo que hay varias propuestas que se están analizando y que quisiera tomar una resolución sobre el tema este mismo año. Cotizaciones de cierre de las principales monedas. Dólar 37.60 a la compra, 40.20 a la venta. Euro 39.59, 44.50. Real 7.27.907. Peso argentino 0.05035. Unidad indexada 5.7065. Unidad reajustable 1.579,57. La selección uruguaya empató 1-1 esta mañana frente a Japón. Vamos a estar compartiendo con ustedes las imágenes en instantes nada más. El presidente de Nacional contestó a la carta que le envió Ruglio, el presidente de Peñarol. Vamos a estar también desarrollando esta información en instantes cuando retornemos con más noticias. Cuando todo comenzó, te invité a celebrar por los sueños que acababas de alcanzar. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Nos encanta divertir.
Uruguay, el vino es Faisán. Un buen amigo en tu mesa. ¿Necesitas efectivo? ¿Tuviste un gasto imprevisto? ¿Querés irte de vacaciones, hacer una reformita, pagar cuentas o darte un gustito? Mirá, pedí un préstamo en Crédito Amigo y listo el pollo. Bueno, ¿y? No sé si viste que le encajé el mirá, ¿no? Como diciendo... Así de fácil, tu préstamo aprobado en 3 segundos y sin papeles. Pedilo por WhatsApp, por teléfono o por la web y retíralo en cualquier hábitat o red pagos del país. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Los que escriben la historia del futuro son los educadores, y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones. Si tu vocación es ser un educador del siglo XXI, te ofrecemos la formación profesional pensada para los nuevos desafíos. Inscripciones abiertas 2023 para las carreras de maestro en educación primaria, maestro de primera infancia, técnico acompañante pedagógico y licenciatura en educación. ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos. Instituto Universitario Elbio Fernández. La educación del futuro. Infórmate por el 2901-1254. La Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral, con el respaldo de nuevas tecnologías, nuevos desafíos y nuevas exigencias. Universidad de la Empresa, en Montevideo, Colonia y Punta del Este. Inscripciones 2023, con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. info@ude.edu.uy. Vinculate con los demás y crea experiencias. Enfrenta el conocimiento con nuevas ideas. Abrite al mundo para llegar todavía más lejos. En 2023, empezá tu carrera en una universidad pública, gratuita y en el interior del país. Encontrate en la Universidad Tecnológica. Preinscribite en descubrí.utec.edu.uy. Arrancá el año con el Plus de En la Mano. Retira tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país con el Plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo para comprar en Tata, Vas o Multiahorro Hogar. Para los útiles, comestibles o lo que quieras, el Plus te lo da En la Mano. Solicita tu préstamo al WhatsApp 091-866-565 mencionando el Plus de En la Mano o entra en www.enlamano.com.uy. Son miles y miles de personas que volvieron a vivir gracias a los grupos éxito. Yo entre ellas. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Adelgazaronline.com. Les comentaba antes de la pausa, la selección nacional en su primer amistoso luego del Campeonato del Mundo empató 1-1 esta mañana ante Japón. El gol uruguayo lo convirtió Federico Valverde, que además fue el capitán del equipo. La Celeste va a volver a jugar el próximo martes ante su similar de Corea del Sur. Uruguay no tuvo un buen partido. En realidad los 90 minutos no fueron buenos. Un partido con poco espacio, con una reducción permanentemente de los lugares para avanzar. Las mejores jugadas en el primer tiempo fueron para el cuadro azul, para Japón, con dos jugadores que anduvieron muy bien. Uno, Mitoma, el 9, jugador del Brighton, y Takuma Asano, el número 18, que va a tener las dos jugadas más claras para el cuadro japonés a lo largo de los primeros 45 minutos. En esta incidencia el árbitro debió cobrar falta contra Facundo Pelistri. Era una muy buena recuperación que hacía Uruguay en la mitad de la cancha. La Celeste tuvo, por ejemplo, un buen debut en el fondo de Santiago Bueno, el gran trabajo de Manuel Ugarte en la mitad de la cancha y también la labor de Federico Valverde, que acá a los 37 minutos termina marcando el primer gol del partido. Una incursión bien central de Valverde, que fue el volante más adelantado por delante de la línea de dos jugadores de mitad del campo que puso hoy Broly, como Manuel Ugarte y Matías Vecino. Valverde le pega de primera, la pelota da en el palo y es el propio jugador del Real Madrid que recoge su rebote en el horizontal y terminaba marcando el primer gol del partido. De movida en el arranque bien del segundo tiempo,
Matías Vecino probando desde afuera del área. Uruguay no realizó variantes para entrar a jugar la segunda mitad. La jugada más polémica de la mañana es esta, donde el árbitro coreano cobra en primera instancia un penal para Japón. A mí me queda la duda con esta toma. Yo creo que no hay un contacto para cobrar infracción por parte de Manuel Ugarte sobre Junya Ito, el jugador más profundo que tuvo Japón en el segundo tiempo. El árbitro de Singapur, que estaba en el VAR, lo llama a su compañero de campo, lo invita a hacer una revisión en campo y el árbitro determina que no hay una infracción del defensor sobre el atacante. Tras los cambios que fueron muy importantes, llega este gol de Nishimura, que termina aprovechando un error de la defensa uruguaya, entra muy bien, bate a Sergio Rochet y Japón igualaba el partido en el tramo final del segundo tiempo. Vinieron las variantes por el lado uruguayo, salió Ugarte muy cansado, le dio la posibilidad a Broly a Felipe Carballo, que también terminó debutando, jugó poco, jugó 15 minutos. Entró también Jonathan Rodríguez a los 84, antes habían ingresado Canovio y Facundo Torres para renovar un poquito la ofensiva. Acá Uruguay va a tener la chance de poder ganarlo. Un latigazo de zurda de Facundo Torres, el balón termina rebotando en el horizontal y el equipo japonés se salvaba bien en el cierre del partido cuando Uruguay tuvo una chance muy pero muy clara. Y quedará esta última de Agustín Canovio, que prefiere la personal, prefiere el remate de afuera del área, pero no se pudo dar finalmente la victoria para el cuadro uruguayo. A todo esto, Marcelo Broly agradeció a los jugadores de la selección nacional por el respeto que le dispensaron al ocupar este rol de técnico interino. Sobre el encuentro, dijo que se trabajó, lo intentaron y que ellos tienen un compromiso tremendo con la selección nacional. Sí, sinceramente no nos sorprendieron porque era un poco lo que mostraron en el Mundial, lo que más mostraron en el Mundial, sinceramente. Y bueno, ellos juegan con carrileros que ocupan las bandas y los extremos los cierran a las espaldas de los volantes, y era un poco el peligro de que te filtren pelotas ahí, porque desvían muy rápido, para conectarse son muy precisos. Ellos tienen un compromiso tremendo, sinceramente muy agradecido a ellos por el respeto y por bueno, nos llenamos de información de las dos sesiones que tuvimos con todos. Federico hicimos un 2-3-1 y creo que estuvimos por el medio, atrás del punta, y es muy bueno presionando. Queríamos incomodar en esa situación a Corea, porque es un equipo, si vos lo dejás construir cómodo, encuentran a filtrar muchos pases, y creo que el trabajo tanto de Maxi como de Federico fue fundamental. Sí, bueno, nosotros cuando citamos, han surgido varios inconvenientes con jugadores cuando tienen problemas sanitarios. Con Peñarol no hubo este problema. Peñarol, el jugador estaba apto para viajar. Nosotros teníamos claro que tenía la distensión, pero que nos comunicaban que el jugador estaba en plena recuperación, y bueno, así está. Creíamos que hoy era arriesgar, pero ha entrenado prácticamente normal en el día de ayer. Así que entendíamos que nosotros corríamos mucho riesgo teniendo otros jugadores en esa posición para cumplir la función, y no tenía sentido arriesgar un jugador. Vamos a repasar ahora la palabra de algunos de los jugadores celestes. Es algo que lo venía trabajando hace mucho tiempo. Es un sueño cumplido y bueno, nada, gracias a los compañeros que me ayudaron mucho desde el primer día, y bueno, nada, seguir trabajando. Esto recién empezó y bueno, ahora preparar el próximo partido. Sabíamos que tenían automatismos ellos y bueno, tratamos de tapar esas líneas de juego que tenían con el falso 9, digamos, que venía a pivotear mucho, y bueno, nada, creo que lo supimos contrarrestar muy bien. Obviamente muy contento, estoy disfrutando al máximo, también, bueno, conociéndome un poco también con los compañeros, porque tuvimos pocos minutos y siempre lleva tiempo conocerse y jugar juntos, y nada, la verdad que estoy muy contento.
no sé si fue uno de los mejores partidos, pero la verdad que estoy muy contento por sumar minutos. La cancha era rapidísima, había que adaptarse, pero bueno, nosotros, la mayoría no, todos somos jugadores de gran calidad y por suerte estamos bien adaptados. Pero la verdad que sí estaba muy mojada, muy rápida y los japoneses técnicamente son muy buenos en el pase corto. Pero bueno, en líneas generales me parece que hicimos un gran partido. Sensación de felicidad, de orgullo. Hacía ya un añito y algunos meses que no me tocaba venir y bueno, la verdad que, como dije anteriormente, trabajé mucho para que esta oportunidad se dé y bueno, contento. También con el trabajo del equipo. Bueno, obviamente queríamos ganar, pero bueno, lo intentamos, el equipo buscó, propuso y creo que hicimos un buen partido. Federico Valverde se puso por primera vez el brazalete de capitán en la selección mayor en esta jornada donde se enfrentó a Japón. Además, convirtió su 5º gol con la celeste. Poder lucir en la capitanía de la selección es un sueño. De aquellas palabras a este día donde vistió brazalete brillando, pasó mucho puente arriba del agua. Federico Santiago Valverde Dipeta tiene 24 y de más de 1,80 y juega tanto que no se sabe hasta hoy cuál es su puesto. Todo lo hace bien y lo hizo, desde que arrancó en Peñarol, donde se ponía colorado por timidez de buen botija, así también en la 15 de Uruguay, donde cuentan en el complejo que los esperaba Tavares para que se presenten a los chicos y a él no le salían las palabras. Hoy su idioma es cancha, pelota y 2 arcos, y honra con brazalete al fútbol oriental. Peñarol, el Castilla, La Coruña, cedido. Y el Real Madrid han sabido disfrutarlo y se golpean el pecho por haber sido jaula abierta de pajarito sincero y volvedor. Fue campeón uruguayo con Peñarol y con el Madrid ganó todo: Liga, Supercopa, Mundial de Clubes, Champions. Tiene la mayor de las virtudes que un hombre puede gozar en cualquier actividad. Disfruta de lo que hace y hace disfrutar. Con la selección uruguaya jugó Mundial Sub-20 en 2017, las Copas América del 19 y 21 y ya fue mundialista en Qatar. Bueno, llegó a su 5º gol con la selección, con intuición de crack para entrarle al balón y ver a dónde el palo se la devolvía hoy ante Japón. Fue el 6º luego de su debut ante Paraguay por clasificatorias allá el 5 de septiembre del 17. Uruguay ganó 2-1. Ante Panamá hizo el 2º gol. Amistoso era, 7 de junio del 19, Uruguay ganó 3-0. El 5 de septiembre del 21, goleada, Uruguay 4-2 a Bolivia, clasificatorias, anotó el pajarito. Y el 29 de marzo del 22, Uruguay le ganó a Chile 2-0 y otra vez apareció el pajarito picoteando. Federico Valverde, como para ilusionarse. Señores, comenzó ya la 8ª fecha de la apertura. En realidad se está jugando en estos momentos el encuentro entre Defensor Sporting y Plaza Colonia. El equipo de Punta de las Carretas está imponiendo, van 68 minutos de partido por 3-0. La directiva de Nacional resolvió de manera unánime que el clásico del torneo clausura se jugará en el Parque Central, pero sin público visitante. Esto responde de alguna manera el planteo que realizara el presidente de Peñarol. Después de jugar el clásico en el Parque Central, el área de seguridad de la AUF quedó bastante preocupada por los incidentes que se dieron. Algunos incidentes tuvimos la oportunidad de apreciarlos estos días por unos videos que recién se vieron casi 6 meses después, y ahí donde claramente se ve la gravedad de los hechos. A partir de ahí, el área de seguridad de la AUF convocó al Ministerio del Interior y a la Secretaría de Deportes para tratar estos temas. Después de varias reuniones, estos organismos, que son los encargados de la seguridad del país y de cuidarnos a todos nosotros, establecieron que los clásicos se iban a jugar en el Estadio Centenario o, en su defecto, por un caso excepcional, en la cancha de cada club,
sin público visitante. La Comisión Directiva Nacional, por unanimidad, lo que ha resuelto hoy es seguir las recomendaciones de los especialistas, de los prevencionistas, de quienes son que nos cuidan y por tanto, insisto, la resolución en forma unánime fue jugar en nuestra cancha sin público visitante. ¿Qué te generó la carta que te redactó el presidente de Peñarol hace 24 horas pidiéndote una reconsideración de la decisión que fue por lo menos comunicada en el último Consejo de Liga por parte del doctor Campos? Mira, primero de todo, la carta era una carta, yo asumía que era personal e inmediatamente cuando yo lo recibí ya estaba en la prensa, o sea que dejó de ser personal. Yo creo que la forma de hacer, de crear convivencia, la forma de que haya más deportividad es cuidando todo lo que decimos, es cuidando nuestras expresiones, es actuando día a día, es demostrando hechos día a día y no con cartas. Si tú realmente querés cuidar esa deportividad que existe y que los dos equipos más grandes de este país tienen históricamente y que han hecho del fútbol uruguayo lo que hay que hacer es cuidar eso todos los días. Y no alcanza con una carta, alcanza con no agraviar, alcanza con respetar al otro y me parece que ese es el camino. Vamos a seguir adelante ahora con el capítulo internacional. Avanza sin control el primer gran incendio forestal en España. Las llamas consumieron más de 3.000 hectáreas en un perímetro de 30 kilómetros y unas 1.500 personas debieron ser evacuadas. El primer gran incendio forestal del año en España avanzaba este viernes sin control en el este del país en medio de condiciones meteorológicas adversas, de acuerdo al informe de las autoridades locales. El fuego ya ha calcinado unas 3.000 hectáreas en un perímetro de 30 kilómetros. Unas 1.500 personas fueron desalojadas en 8 municipios de las regiones de Valencia y Aragón. El gobierno regional de Valencia informó que 450 bomberos combatían las llamas, apoyados por una veintena de aeronaves que descargaban agua. Según las autoridades, el fuego es alimentado por una vegetación seca por la inusual escasez de humedad en el ambiente en los últimos meses. Además de las altas temperaturas, el viento de poniente, que se va a ver incrementado en las próximas horas, dificulta las tareas de extinción, según indicaron las autoridades. Más información internacional, más de 400 personas fueron detenidas en otra violenta jornada de manifestaciones contra la reforma de las pensiones en Francia. Las fuerzas de seguridad fueron cuestionadas por el Consejo Europeo por el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. El Consejo de Europa criticó el uso excesivo de fuerza por parte de la policía francesa durante las manifestaciones en contra de la reforma de las pensiones. Días atrás, grupos de derechos humanos, la oposición, abogados y magistrados habían expresado su preocupación por lo que calificaron de detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, los responsables de las fuerzas de seguridad defendieron su actuación. Macron condenó la violencia de la noche del jueves y dijo que las fuerzas de seguridad habían trabajado de manera ejemplar. El ministro del Interior francés dijo que la policía respondió a alborotadores, a menudo de extrema izquierda, que habían herido a 441 agentes. Por su parte, el rey Carlos III, que tenía planeado una visita oficial a Francia, aplazó el encuentro. El motivo fueron las violentas protestas que se han registrado en los últimos días en Francia. Además, se estima que durante la pasada jornada marcharon entre 1 millón y 3 millones de personas, según estimaciones del Ministerio del Interior. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, continúa en la cumbre iberoamericana y en este contexto se reunió en las últimas horas con su par de Chile, Gabriel Boric. Los mandatarios trataron varios temas, según indicaron desde Presidencia y también de acuerdo a lo difundido por Boric. Sobre la mesa estuvo la integración, el intercambio comercial, fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, tuiteó el presidente chileno. Además, trataron el interés de ambos países por la candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030. Junto a Argentina y Paraguay, ya se había expresado el interés por la candidatura regional para ser sede de la Copa del Mundo.
Vamos a avanzar en otros temas. El Frente Amplio emitió en las últimas horas un comunicado donde respalda a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. La fuerza política opinó que un juicio político es un dislate jurídico y que degrada lo que es la calidad de nuestra democracia. El Frente Amplio dice que la opción era una sola, el archivo, y que darle trámite al juicio político es un dislate jurídico que degrada la calidad democrática. No podemos acostumbrarnos a que un día sí y otro también se utilicen con fines político-partidarios los mecanismos republicanos que tienen como cometido dar garantías a la ciudadanía, afirmó el secretariado del Frente Amplio en una declaración. Con votos de senadores de la coalición, la Comisión de Constitución y Legislación resolvió darle vista a Carolina Cose de la acusación que promovieron ediles de la oposición en la Junta Departamental de Montevideo. El Frente Amplio sostiene que es un ataque más a la intendenta. La coalición de gobierno interpreta a su antojo y con la única intención de provocar daño, un mecanismo constitucional previsto para cuidar las instituciones, agregó el secretariado. La intendenta tiene 10 días para presentar sus descargos. El oficialismo necesita una mayoría especial de 2/3 que no tiene para separar a la intendenta del cargo. Bueno, y a todo esto la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, señaló en las últimas horas que realizará sus descargos vía escrito en el tiempo correspondiente. La intendenta responderá por escrito. Vamos a dar todos los argumentos que son aplicables a este caso, porque es un caso que está totalmente desajustado a derecho, que digamos, atropella a las instituciones y que además no tiene fundamento. La Junta Departamental aprobó iniciar el juicio político el 7 de octubre pasado. Votaron a favor ediles de la coalición. La oposición en Montevideo entiende que la intendenta violó el mandato constitucional al no comparecer ante la Junta, sino enviar un representante. Cuando la información que se necesita, hay gente, más el gerente de recursos, el director de recursos financieros, por ejemplo, eso hay que verlo, digamos. Hay que verlo. Lo importante es la información y no armar un circo político de estas cosas, ¿verdad? La intendenta adelantó que hará públicos sus descargos. Lo estamos pasando por escrito porque para que quede, ¿verdad? Como una manera muy firme de poner los argumentos. Bueno, vamos a avanzar en otros temas. En las últimas horas se conocieron cifras realmente muy preocupantes en lo que refiere a los suicidios en nuestro país. Sigue siendo uno de los países del continente con más personas que se quitan la vida, lamentablemente. En el año 2022 se batió un nuevo récord al respecto. La ministra de Salud Pública, Karina Rando, llamó a desestigmatizar el tema de la salud mental y también del suicidio e indicó que las medidas preventivas que implemente el Ministerio de Salud Pública no van a tener resultados de un mes para el otro. Recordó la importancia, dijo la secretaria de Estado, de la campaña Ni Silencio ni Tabú. Es evidente que 818 suicidios en el año 2022 es una cifra que a todos los uruguayos nos entristece, ¿no? Son pérdidas de vidas evitables y por lo tanto está dentro del plan que estamos trabajando. Es una cifra que por supuesto que nos entristece, no voy a decir nos alarma porque ya veníamos viendo que las cifras iban aumentando desde hace muchos años, pero sí es una cifra de la que nos vamos a ocupar. ¿Cuánto tiempo puede llevar cortar el aumento? Y puede llevar años, porque puede llevar, esperemos que no tanto, pero puede llevar, esto no es una cosa que se hace de un mes para otro, no es que vamos a implementar las medidas hoy y a fin de año ya vamos a ver que este año tenemos 600 casos, eso no es así. Probablemente hay que, en primer lugar, desestigmatizar el tema de la salud mental y del suicidio, que la población, hubo una campaña muy importante, Ni Silencio ni Tabú, que creo que es uno de los conceptos más importantes que tiene que tener la población, de que no es un tabú hablar de esto y que podemos buscar ayuda, ¿no? Es decir, no hay que guardárselo cuando uno tiene un problema de depresión o de ansiedad, pero bueno, eso lleva un tiempo cambiar ese paradigma en la población. Vamos a hacer la última pausa en esta edición central, venimos en instantes.
Vinculate con los demás y crea experiencias. Enfrentá el conocimiento con nuevas ideas. Abrite al mundo para llegar todavía más lejos. En 2023, empezá tu carrera en una universidad pública, gratuita y en el interior del país. Encontrate en la Universidad Tecnológica. Preinscribite en descubrí.utec.edu.uy. Cosechamos la mejor genética de uvas para obtener el vino más elegante e intenso. El trabajo artesanal y la tecnología nos han permitido convertirnos en la bodega uruguaya que más exporta. Vinos Traversa, el vino de nuestro tiempo. ¿Cómo obtener un préstamo en Crédito Amigo mientras le tirás la pelota al perro? Así, lo pedís, tirás la pelotita y lo tenés. Ya te la traes, sí. En Crédito Amigo es así, sin vueltas. Tu crédito aprobado en 3 segundos y lo retirás en cualquier hábitat o red pagos del país. Sin papeles, sin trámites y sin perder tiempo. ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a Crédito Amigo. Cuando todo comenzó, compartimos un faisán y ese día creció nuestra amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Quiero siempre tu alegría. Quiero siempre tu amistad. Aquí en Uruguay, el vino es faisán. Un buen amigo en tu mesa. Si querés saber los números que salieron en el sorteo del 5 de oro, envía número al 1234 y recibí a diario la información en tu celular. Envía número al 1234. Si jugás al 5 de oro, tené toda la información de pozos y resultados en tu celular. Envía número al 1234. La Universidad de la Empresa te abre oportunidades en el mundo laboral, con el respaldo de nuevas tecnologías, nuevos desafíos y nuevas exigencias. Universidad de la Empresa, en Montevideo, Colonia y Punta del Este. Inscripciones 2023, con bonificaciones especiales. Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. info@ude.edu.uy. Arrancá el año con el Plus de En la Mano. Retira tu préstamo en todas las redes de cobranzas del país con el Plus de llevarte hasta 3.000 pesos de regalo para comprar en Tata, Vas o Multiahorro Hogar. Para los útiles, comestibles o lo que quieras, el Plus te lo da En la Mano. Solicita tu préstamo al WhatsApp 091-866-565 mencionando el Plus de En la Mano o entra en www.enlamano.com.uy. Repasamos algunas noticias de este viernes. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió con su homólogo chileno Gabriel Boric. Ambos se encuentran en República Dominicana, donde se celebra la cumbre iberoamericana con presencia de varios gobernantes. Del encuentro participaron el canciller Francisco Bustillo y el embajador de Chile en República Dominicana, Axel Cabrera. La policía detuvo a 5 personas por la investigación del hallazgo de una cabeza humana en el asentamiento Paso Escobar de Barros Blancos en Canelones. Fuentes del caso dijeron que son 4 mayores de edad y un menor. La intendenta Cose aseguró que hará su descargo por escrito en el plazo correspondiente luego de que la Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobara la promoción de un juicio político en su contra. Está totalmente desajustado a derecho, atropella a las instituciones y además no tiene fundamentos, dijo la intendenta de Montevideo. Vamos ahora a conocer los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 113. Del segundo al décimo, 741, 154, 758, 871, 632, 595, 166, 045 y 427. Del undécimo al vigésimo, 565, 530, 200, 937, 561, 852, 616, 384, 865 y 254. Por reiteración para la tómbola, se sortearon los números 20 y 97. Pronóstico del tiempo para todo el país.
Esta noche el tiempo se presenta templado con cielo cubierto. La temperatura mínima prevista para la noche de hoy es de 18 grados. Mañana sábado estará templado cálido, el cielo cubierto con probables precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 19 grados y la máxima es de 25. El pronóstico extendido para los próximos 3 días en la zona oeste del país estará templado a cálido, el cielo nublado con probables precipitaciones. En la zona norte del territorio estará templado a cálido, el cielo nuboso con probables